Hola, hola, creo que ya estamos conectados. Hola, saludos Nelly, gracias. Podemos comenzar. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien Nelly, gracias. Amén. Un saludo muy cariñoso para cada una de las mujeres que se conectarán en esta hora. Muy buena noche para algunas, para otras, buena tarde. El Señor les bendiga. Para las que ya están conectadas, para las que se conectarán, uh, para otras que quizá vean la transmisión en diferido. Para mí es un gran privilegio poder compartir un mensaje de esperanza de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En este grupo especialmente creado para mujeres. Unas ya son seguidoras del Señor, quizá algunas tienen el deseo de seguirlo o de crecer en la fe. Voy a presentarme para que no haya ninguna duda sobre lo que hablaré en esta hora. Debido a tantas corrientes teológicas, amadas hermanas, vientos de doctrina falsas, apostasía en el ambiente, es muy importante que nosotras sepamos quién presenta los mensajes del Señor. También es necesario saber de cuál escuela teológica provienen, cuáles son sus bases de su fe. En mi caso, las Sagradas Escrituras, llamada la Biblia, el cual no es un libro de ciencia, sino un libro de fe. Aunque considero que soy cristocéntrica 100%, es irrelevante realmente presentarme quién soy yo, porque lo que menos interesa es quién soy yo. Sin embargo, es bueno saberlo. El que sí no es irrelevante es el Señor Jesucristo. Él sí merece ser presentado como Él lo es. Porque Él es el centro de toda enseñanza, de toda prédica y de toda nuestra vida. Puesto que todo cristiano y cristiano evangélico en especial debemos de ser cristocéntricos, hablar de Jesucristo más que de nosotros mismos. Sin embargo, para crédito, les hago saber un poco de mí. En octubre de este año cumpliré 12 años de haberme reconciliado con el Señor. Tengo 8 años de estudios teológicos a nivel universitario. Soy profesora de educación media en teología y filosofía. Soy licenciada en teología sistemática con una maestría cerrada en educación en valores cristianos, siempre a nivel superior. Mi casa de estudios, Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Actualmente sacando algunos cursitos en un seminario teológico. Siempre, como desde el principio que me reconcilié con el Señor, he tenido mucha hambre de aprender del Señor. Ojalá que todas tuviéramos ese deseo de aprender del Señor cada día más. Desde hace 12 años
que el Señor me llamó y luego el Señor me hizo un llamado personal y con mucha hambre me he capacitado para poder hablar del Señor. Creo que me falta un montón todavía, pero estoy aprendiendo. Mi nombre es Reina de Cobar. Agradezco a Nelly Garza, nuestra administradora, por esta maravillosa invitación al grupo para compartir palabra del Señor. Espero que nos gocemos juntas, podamos crecer en la fe y también en la razón, sabiendo que la razón y la fe deben caminar de la mano. Decía Albert Einstein, la ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia está ciega. No podemos dejar de usar la ciencia ni podemos dejar de usar la fe. Ambas son necesarias para el ser humano, para que el ser humano se sostenga. Nuestro título de lo que vamos a impartir le puse por nombre ¿qué tienes tú para dar? Nuestra cita bíblica es en San Mateo 10 del 5 al 8. No vamos a leer mucho porque no hay mucho tiempo. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús envía a los 12. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Oramos. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, por el permiso que nos das de comunicar tu palabra. Te ruego, Padre, no sea yo, sino sea escuchado tu mensaje, Padre Celestial, porque tuyo es el poder y la honra, Señor. Tuya es la gloria por la eternidad. Yo, Señor, no me merezco grandes maravillas que tú haces en mi vida. Pero aquí estoy, Señor, una vasija, Señor, que lleva el pan de vida y el agua de vida, Señor. Padre, permite, Señor, que los corazones de mis hermanas, Señor, estén dispuestos en esta hora como buenos terrenos, Padre, para sembrar una semilla, Padre, y que esa semilla pueda germinar y en el futuro, Señor, pueda dar buenos frutos. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero antes de comenzar, amadas hermanas, hagámonos algunas preguntas a conciencia. Quiero que se pregunte usted y que se conteste usted misma. ¿Cree, amada hermana, que el Señor ya le hizo un llamado personal a usted? ¿O está todavía en el llamado de la general? Dice el Señor, son muchos los llamados, todos los seres humanos. Pocos los escogidos, llamado individual, para la obra del Señor. Esto lo puede encontrar en San Mateo 22:14. ¿Quiere usted estar entre los pocos escogidos o pertenecer a la general? ¿Cree usted que ya es discípula o alumna del Señor Jesucristo? ¿Sabe usted quiénes eran los discípulos? ¿Sabe usted que los discípulos del Señor eran los alumnos de Él? Ellos comenzaron con las vocales del Evangelio, pasaron por el alfabeto, aprendieron a leer, se examinaron, se graduaron. Luego fueron al campo a ejercer como profesionales. Pero es necesario preguntarnos, ¿dónde o en qué grado o en qué nivel nos encontramos nosotras en la escuela de Jesucristo? En San Marcos 4:21 dice también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama?
¿No es para ponerla en el candelero? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos siendo la luz o estamos escondiendo esa luz? Nuestro objetivo como discípulas o seguidoras del Señor es necesario entender qué es lo que el Señor desea para nosotras y de nosotras. Entonces, amadas hermanas, ¿ya entendemos qué desea el Señor Jesucristo de nosotras y para nosotras? O más bien, para nosotras y de nosotras. Porque no es solo pedir, sino también es darle al Señor Jesucristo. ¿Ya sabemos en qué se resume la Biblia completa? Si no lo sabemos, busquémoslo en San Marcos 12, 29, para leer solamente un versículo. Los mandamientos principales de toda la Biblia. El primero y más importante de los mandamientos es el que dice así: escucha, pueblo de Israel. Nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres, con todo lo que vales. Y el segundo mandamiento en importancia es: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. Como introducción, todo lo que se nos predique, enseñe, profetice, escuche, todo lo que viene de un ser humano, debemos de ponerlo siempre en tela de juicio. Porque esta persona es humana, no es Dios. Al Señor se le cree al 100%. Al humano, usted sabrá cuánto le va a creer. Lo que sí le digo es que no es pecado poner en duda al ser humano. Porque el ser humano no es infalible. El ser humano es falible. O en otras palabras, el ser humano falla. Una y mil veces más. El Señor jamás falla. Él es infalible, el único. Son muchos los humanos que comparten o que imparten doctrinas. Ojo, dije muchos. No son todos, son muchos. Pero estos muchos acomodan los mensajes de la Biblia para sus propios propósitos. Si su propósito es crecer en finanzas, finanzas le van a dar a usted. Su mente, corazón, sus ojos, su boca, su nariz y todos sus sentidos estarán sobre las finanzas. Por eso usted y yo, como hijas del Señor, y que el Señor nos manda a examinarlo todo, escuche bien, y no meternos en cosas que hacen mal. Esto según 1 Tesalonicenses 5, 21, 22. Dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Nosotros debemos de examinarlo todo. Y solo lo bueno que nos digan esas personas debemos de agarrarlo para nuestras vidas. Si tenemos duda de lo que dijo cierta persona en la iglesia, lleguemos a nuestra casa e investiguemos. Si no lo sabemos, preguntemos, investiguemos, usemos el entendimiento que el Señor nos ha dado, la razón. La tecnología que nos dio el Señor por medio de la ciencia que muchas veces es tan odiada y condenada muchas veces dentro de la iglesia. Pero esta tecnología nos puede capacitar. No solo use la tecnología, amada hermana, para compartir chistes, memes y cuestiones que no edifican. Lo peor, hermanas, que ahora hay hasta payasos cristianos
que se burlan de la palabra del Señor. La tecnología no es para hacer chistes o payasadas de las verdades divinas, que degraden la gracia de Dios, que no fue barata, hermanas, que al Señor la pagó caro, con su propia vida y con su propia sangre. Es de tener responsabilidad. Debemos de ser responsables, qué es lo que compartimos, qué es lo que hablamos, qué es lo que decimos, porque al Señor le costó cara su gracia, la gracia que nos regaló a nosotros. No debemos de desprestigiarla. Seguro estoy que el Señor nos pedirá cuentas de cómo usamos la tecnología. Pues el Señor es tan sabio, imagínense, que nos dejó para estos tiempos de pandemia, donde muchos de nuestra fe creyeron que era el fin del mundo, que se nos estaban cerrando a propósito las iglesias. Vaya, y ahora dicen que la vacuna, pues, que es mala. Imagínense qué irresponsabilidades, ¿verdad? Cosa que no fue así. El Señor no precisamente va a terminar con este mundo, y menos ahora. Fue todo lo contrario. Ahora la iglesia del Señor, amadas hermanas, está más unida que nunca, si se han dado cuenta, por las redes sociales. Pero ojo, también los vientos de doctrinas falsas, las teologías del dinero o de la prosperidad falsa, entre otras, están a flor de piel. Están usando todas las redes y hay cuánto grupo, cuánta persona comparte cosas acomodadas, palabra acomodada a su interés. Es por eso que debemos capacitarnos, amadas hermanas, porque son muchos los vientos de doctrina o corrientes de doctrinas falsas que arrastran a todo el que no tiene su fe fundada en las sagradas escrituras, y que a todo le dicen amén. Es tan triste ver eso. Un día encontré por allí en un grupo que alguien compartió una foto de la muerte y muchos le decían amén. A veces ponen fotos del tarot o cosas semejantes y muchos le dicen amén. Qué triste. En 2 de Timoteo 4 del 2 al 4 dice: predica la palabra, le dice San Pablo a Timoteo. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Wow. Apartarán sus oídos de la verdad de Dios, obviamente, y se volverán a mitos. ¿Qué es lo que estamos compartiendo en las redes sociales? ¿Qué son los memes? ¿Qué son los chistes? ¿Qué son esas lecturas que no edifican? ¿Qué son esos aplausos que se le da a seres humanos? El gran líder, el gran hombre, con millones de seguidores, etcétera. No seamos orgullosas, amadas hermanas. Dijo San Pablo en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Les pregunto, ¿hay algo más digno que la palabra de Dios? No, hermanas, no lo hay. Ni en este siglo ni en el venidero. La palabra de Dios es la constitución del reino de Dios. Es de ahí que la mayoría de naciones, oiga bien, mayoría, no todas, de naciones han sacado las leyes que regulan sus sociedades para mantener el orden social. No seamos como la iglesia mencionada en el Apocalipsis, que estaba en la ciudad de la Odisea, una ciudad judía, por cierto, invadida de la cultura romana pagana. Una ciudad básicamente de filósofos ateos, donde tenían abundancia de bienes, científicos, escritores, etc. Comercio, creyendo que ya lo sabían todo, que no necesitaban más del Dios creador. También la iglesia fue llevada por esas corrientes de pensamientos, dejando al Señor Jesucristo fuera de ella. Muchas veces nosotros los cristianos nos convertimos en esta iglesia, aunque nuestra iglesia tenga un nombre bonito, porque generalmente se le ponen nombres bonitos a las iglesias. Jamás va a ver usted que le pongan la Odisea a una iglesia, la Filadelfia, no sé, otros nombres bonitos, ¿verdad? Y ahora hasta con nombres judíos. La realidad es distinta, amadas hermanas. Creemos que teniendo la Biblia en casa como un amuleto o cargándola debajo del brazo para aparentar, ya somos salvos. O que con esto ya somos cristianos y que adoramos al Señor por andar aparentando. Muchas veces nos desinteresamos de la palabra del Señor, de lo que hay dentro de ese mar de misterios llamado Biblia, y la engavetamos. Siempre pongo de ejemplo que la palabra del Señor es como un océano de misterios, un océano de tesoros. Pero tú no tienes que nadar en la superficie de ese mar. Tú tienes que ser un buen buceador para entrar y sacar los tesoros que hay en ese mar y poder compartirlos. Tienes que saber nadar, bucear hasta el fondo. Si te quedas en la superficie, no vas a encontrar tesoros, vas a encontrar algunos pececitos quizá, si se dejan agarrar. Si nosotros nos desinteresamos de aprender, ¿cómo podremos interpretar? ¿Cómo podremos transmitir los mensajes de las verdades del Señor? ¿Y cómo vamos a saber si estas corrientes o vientos de doctrina nos dicen la verdad de Dios, si nosotros no nos interesamos en la palabra del Señor? Y sus propósitos son con intereses. Tienen muchos seguidores y fans. Porque estos que siguen a personas, a seres humanos, no siguen a Dios. Están siguiendo humanos. Porque ellos les hablan bonito. Precisamente por la picazón de oídos que dice allá en Timoteo. Estas son sus enseñanzas falsas. Muchas veces dicen, ustedes no necesitan ir a un seminario a aprender. Ustedes solo deben de abrir la Biblia, escucharme porque yo tengo la verdad. Si usted lee la Biblia, el Señor le va a hablar. Así hablan ellos.
Es correcto. El Señor nos habla por medio de su palabra, que en primera es el Espíritu Santo quien nos enseña. Pero lo que no nos dicen estas personas es que el Señor nos dejó también herramientas para que vayamos a dar un mensaje sin falsedades, como nos lo hacen ahora muchos de ellos. Estos que se autoproclaman, muchas veces profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, que ni siquiera tienen un llamado personal del Señor, se autoproclaman. ¿Y qué enseñan? A veces enseñan bonito y les va muy bien, pero su fin es lucrar con la palabra del Señor. Eso es triste. Al ver que la mayoría de fieles son incapaces de escudriñar las Escrituras, de capacitarse en los temas. Ellos hacen sus estrategias para dominar a esta población que ignora las verdades de Dios. Nuestra reflexión. Dice el Señor allá en Isaías 5, 13, 16. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. El que no entiende esto, no entiende nada de la palabra del Señor. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿no? Por falta de conocimiento, el Señor se puede olvidar de nosotros. Veamos cómo Carlos Marx se burlaba de los cristianos. Nos decía a los que buscamos al Señor: la religión es el opio del pueblo, la droga del pueblo, la que nos duerme. Lo decía porque a muchos las corrientes los arrastran, los llevan de un lado a otro. Pero ¿cuál es el conocimiento que debemos de tener los seguidores o discípulos del Señor? Para que no perezcamos y seamos arrastrados también por todo tipo de corriente, vientos de doctrinas falsas. Obviamente es en la ley del Señor, en su palabra, porque en ella el pueblo de Dios debe capacitarse más. Aunque también en la ciencia que Él mismo nos dejó. Ojo, yo no dije que la ciencia es dañina, pero muchos dentro de la iglesia condenan la ciencia. Y ellos también la usan, y eso es lo absurdo. Este es un bien que el Señor nos dejó para que nos apoyemos en ella.
Sin embargo, debemos de capacitarnos en la palabra del Señor. En San Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las cosas de la ciencia, serán añadidas. Todo, dijo el Señor, que lo podemos tener. Todo. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, si somos justos. Pero su justicia se encuentra en su ley o en su palabra. Y ella es la constitución del reino de Dios, amadas hermanas. Se supone que nosotros queremos vivir en el reino de Dios. ¿Ya somos buenos ciudadanos? ¿Conocemos la constitución del reino de Dios, que es su palabra? Entonces, ¿por qué no nos interesamos en darle una repasadita a esa constitución y a esa ley? Es la constitución de nuestro Creador, el Creador de los cielos y de la tierra. Ni más, nada más y nada menos que el Señor que decimos amar, que decimos ser sus seguidores, sus discípulos, el que nos dejó esa constitución para que nosotros seamos los que continuemos con el reino de Dios en esta tierra, llevando su palabra, sus bienaventuranzas a los desventurados o a los que no tienen felicidad, llevando esperanza a los desesperanzados, haciendo misericordia, como Él lo hizo en su ministerio público aquí en la tierra, siendo que somos la luz, y la sal, para ir a alumbrar a los simples, para ir a dar sabor a los simples. Entonces, si la Biblia se resume en amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y nuestro ser, y a nuestro prójimo como nos amamos nosotras mismas, como ya lo hemos visto en San Marcos 12:29, lo estaremos llevando a cabo a la práctica de la manera que el Señor nos dijo. ¿Estás amando tú, hermana, al Señor con responsabilidad? ¿Estás amando a tu prójimo con responsabilidad como el Señor lo ordenó? A manera de conclusión, hermanas, ya entendemos nosotros cómo debemos amar a Dios con todo lo que tenemos y a nuestro prójimo como nos amamos nosotras mismas. ¿Será que el Señor quiere que nosotros vendamos nuestra casa y la donemos para levantar una iglesia? No es así que el Señor quiere que nosotros le amemos con todo, sino que pongamos todo lo que tenemos, lo que Él nos ha dado, para el servicio del Señor. Si tienes una casa grande o si tu casa es pequeña, no importa el tamaño. Si tienes unas sillas, si tienes comida, con eso puedes tú ayudar. La casa puede ser usada para hacer reuniones, discipulados, no sé, reuniones de damas, de caballeros, etcétera. Así podemos nosotros amar con todo. Si tienes un vehículo, úsalo para el servicio del Señor. No es tu carro, es el vehículo que el Señor te prestó. Una lancha, un avión, qué sé yo. Úsalo
Si tienes una moto para mensajería, quizá de la iglesia, puedes de vez en cuando usarla. Todo lo podemos usar para el servicio del Señor. Eso es lo que Él quiere que hagamos nosotras. No que nos deshagamos de nuestra casa o de nuestra familia, como muchos lo hacen. Muchos que se van a otros países creyendo que misiones solamente se pueden hacer cruzando las fronteras. Dejan a sus familias muchas veces. Destruyen sus hogares. Ya cuando vienen, ella me dejó porque yo me fui, o él me dejó porque yo me fui. No. Fue porque no supo que en su país también podía hacer misiones, pero nunca las hizo, porque nunca entendió los principios del Señor, nunca entendió la palabra del Señor. Vimos en la cita que leímos al principio, que Jesús envía a los 12. Dice así, la volvemos a leer. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos. Primero pasaron por la escuela, diciendo: no vayan por el camino de los pecadores. No entren en ninguna ciudad de los samaritanos, los que nos detestan, sino más bien vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a los que están sufriendo dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestra nación, amadas hermanas. No tenemos que cruzar fronteras. En nuestros países seguro que hay donde hacer misión, donde trabajar. Y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado, está entre ustedes. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. ¿Será que tenemos que resucitar a uno que ya se fue para la eternidad? No, hermanas. Tenemos que entender qué quiere decir esto. Limpiad leprosos, expulsad demonios. ¿Será que los demonios solamente están en esas personas que deambulan en la calle? ¿O están en nuestros gobiernos? ¿O están en aquel hombre o en aquella mujer que oprime a su esposo o a su esposa? Que viven en una guerra constante. ¿Dónde están los demonios? Pregúntense. ¿De gracia recibisteis? Dad de gracia. Si tú ya recibiste de gracia, tienes que compartir. Eso dice el Señor. El Señor está mandando a los que estaban apartados de Dios dentro de su casa, dentro del pueblo. Nosotros tenemos que ir a los que están apartados de la iglesia, a los que están sufriendo dentro de la iglesia, primero, después a los de nuestra nación, y después vaya y dé luz en otro país. Pero primero tiene que ser candil o lumbre de su casa, no de la calle. Dice, el Señor ya trajo su reino a esta tierra. Que es necesario que vayamos a curar a los que están con enfermedades. Que les den ánimo a los que parecen muertos. Cuando dice resucitar a los muertos, no es que tengamos que ir a orar por un difunto y que venga la vida de nuevo, no. Para eso, hermanas, no tenemos autoridad.
El Señor nos ha dado autoridad, hermanas, para muchas cosas. Todo lo que miramos, todo lo que podemos hacer. Podemos corregir a nuestros hijos, podemos amar, podemos construir, podemos hacer lo que sea, aprender una vocación. Pero nunca vamos a poder, ni tenemos nosotros la potestad para resucitar a los muertos. No tenemos potestad para decir, tú vas a vivir más de lo que está autorizado de parte del Señor. Porque solo Él tiene el poder. Solo Él puede decidir si vivimos más o no. Y esto es bueno decirlo. Pero a veces le preguntamos a alguien, ¿ya se vacunó? Y me dicen, mi vacuna es Jesucristo, Él me va a salvar. Y es correcto. El Señor Jesucristo nos va a salvar. De muchas cosas Él ya nos ha salvado. Pero la vacuna solamente es para que nosotros seamos prudentes. Que si nos dicen póngase doble mascarilla, pongámonos doble mascarilla, seamos prudentes. Porque el amor de Dios produce buenas obras, ¿no es así? Si tenemos el amor de Dios dentro de nuestro corazón, vamos a producir buenas obras. Vamos a ser obedientes a las leyes naturales, no digamos a las espirituales. Pues no necesitamos nosotros resucitar a los muertos. Debemos de ir a darle ánimos a esas personas, consejos, a esas personas que quizá están a punto de quitarse la vida. Tienen problemas y quizá ya no pueden vivir y se sienten casi morir. A esos démosles esperanzas. A ellos resucitémosles la vida de nuevo con algo. Seamos intencionales. Hagamos misericordia con intención de restaurar para el Señor. Que no le tengamos asco a los enfermos, a los que tienen llagas, a los que tienen alguna deficiencia en su cuerpo. Eso es lo que nos está mandando el Señor que hagamos en esos versículos. Que saquen de Israel a todo espíritu que no edifica. Eso dice el Señor. Cuando dice expulsar demonios. Porque los demonios no edifican a nadie. Pero los demonios no solamente están como en el Gadareno, ¿verdad? Que estaba en el cementerio. Saben que el Gadareno tenía legiones de demonios. Pero que el Señor Jesús tenía que hacer ese milagro sí o sí. ¿Por qué? Porque las legiones se llamaban los ejércitos romanos que oprimían al pueblo de Israel. Y el Señor Jesús los echó, los sacó, los expulsó. Tenía que dar ese ejemplo. Y desde ahí para acá, bendito sea el Señor, los romanos ya no existen. O sí, pero ya es otro tipo de gente. Bueno, saquemos de nuestras sociedades a los demonios que oprimen. Si nosotros ya tenemos de lo que el Señor nos dio, dice el mensaje, vamos y hagamos lo mismo con los que no tienen, con los que están padeciendo, con los necesitados. Si tú eres doctor, enfermera, ve y haz una misericordia con esos enfermos. Ya el Señor te dio una vocación. Si sabes dar consejos, ve y aconseja a los que están a punto quizá de quitarse hasta la vida, que ya no pueden con sus problemas. Si tú conoces a alguien que tiene alguna dificultad para caminar,
alguna enfermedad o impedimento. Si sabes que alguien, su esposa, su esposo, lo está oprimiendo con golpes y qué sé yo, con qué cosas, faltándole a los derechos humanos, denúncialo a las autoridades. Claro, ora por ellos, pero también denúncialos para que se acabe ese espíritu opresor, esos demonios. Esto es lo que el Señor Jesucristo nos demanda. Pero para esto debemos de prepararnos. Investiguemos cómo se preparó el Señor Jesucristo para llevar a cabo su ministerio público durante 3 años. Todo lo que Él hizo para llevar a cabo el ministerio. Pero hay otra gran verdad, amadas hermanas, que debemos de aplicar al hacer lo que Él nos dice allá en San Mateo 5, del 1 al 16, que son las bienaventuranzas. El Señor dice, amadas hermanas, quiero misericordia. Si no saben qué significa, en San Mateo 9, del 11 al 13, dice así: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero. Aprendamos, dice el Señor, ¿qué significa misericordia quiero de parte del Señor? Y no sacrificio. No sean hipócritas, dice el Señor. No aparenten ser buenas ovejas y son unos lobos por dentro, o sepulcros blanqueados. Cuántas cosas le dijo a los fariseos que aparentaban, ¿no? Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No es necesario que nosotros vayamos y nos sentemos en una mesa a tomar juntamente con los pecadores. Pero sí nos podemos sentar y tomarnos un jugo, ¿cierto? No necesariamente tenés que tener una cerveza en la mano. Pero sí podés sentarte allí un rato, quizá antes de que empiece los problemas de los borrachos. Un rato hablarles mucha de algo, ¿no? Hablarles del Señor. Que ellos vean su comportamiento, cómo usted ha cambiado con el Señor. Veamos según el diccionario qué significa misericordia. Dice que significa virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. ¿Qué nos está mandando el Señor? Imagínense ustedes. Si no lo entendemos, realmente no entendemos nada, hermanas. ¿Y qué quiere decir virtud? Cuando Él dice, cuando misericordia significa virtud. ¿Y virtud qué significa? Actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos. La virtud es la práctica. La práctica hace al maestro. Poder o potestad de obrar. ¿Obrar en qué? Disposición de las personas para obrar de acuerdo con determinados proyectos, ideas como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Nosotros podemos hacer muchas cosas si tenemos misericordia. Vayamos y aprendamos qué es lo que el Señor quiere para nosotras y de nosotras. Amadas hermanas, no todo es pedir en el reino del Señor. También es
¿en qué te puedo servir, Señor? ¿Por qué no le pedimos un espíritu de servicio al Señor? No que toda la vida le pedimos carro, casa, sueldos, puntos, etcétera, ropa, zapatos, viajes y cuántas cosas. Pero nosotros, ¿qué le estamos dando al Señor? ¿Qué quiere el Señor para nosotras y de nosotras para Él? Servicio, misericordia quiero, dijo el Señor. Pero ¿cuáles son los deseos del Señor, hermanas? ¿Será que quiere el Señor que seamos conscientes o inconscientes en cuanto a lo que Él ya pagó por nosotras? Que vayamos y arreglemos el mundo en el que vivimos, amando, bendiciendo al que no tiene nada. Que cuidemos lo que a Él le pertenece, como lo es toda la creación, o sea, este planeta, hermanas, que nosotras mismas estamos destruyendo, porque no me digan que no han contribuido a la destrucción de este planeta. ¿Cuánta ropa compramos? ¿Cuántos zapatos? ¿Reciclamos algo? ¿Estamos cuidando el medio ambiente? Bueno, esa es ecoteología, ese es para otro momento. ¿En qué lugar debemos nosotros estar respecto a las doctrinas? En lugar de pelearnos, amadas hermanas, ¿quién tiene la razón respecto a las doctrinas? Le debemos de dar la razón al Señor, hermanas. A todo lo que Él ya hizo por nosotras. ¿Por qué estarnos peleando por doctrinas? Que Él cree que van a sufrir no sé cuántos años de tribulación. No, que el otro cree que no va a haber tribulación. Y un montón de peleas que todo mundo se pasa diciendo. A nosotros nos insultan con textos fuera de contexto, hermanas. Que no debe vestir como los hombres. Y si supieran que el texto no nos explica la historia del por qué dice así ese texto de la ropa de los hombres y las mujeres. El hombre no vestirá como la mujer y la mujer no vestirá como el hombre. Es verdad. Pero si lo hacemos en el contexto que se dio, tenemos que conocer historia, hermanas. Los hombres llevaban las faldas, amadas hermanas, por una razón. Porque ellos tenían que ir a la guerra, cruzaban los ríos y solo se levantaban las naguas para caminar, para cruzar los ríos y no mojarse. Las mujeres llevaban los pantalones, claro, abajo de su vestido. Todavía allá en el Medio Oriente lo hacen. Y en nuestros países, cuando vemos alguna mujer árabe, también así anda vestida. ¿Por qué se vestían así? ¿Por qué las mujeres llevaban los pantalones? Porque ellas se dedicaban, hermanas, al cultivo, a la provisión para la casa. Y habían muchos mosquitos que les picaban. Ellas se dedicaban al quehacer, al cuidado de los hijos. Pero no hablemos sin conocimiento, porque eso condena, eso es religiosidad. Cuando nos dicen allá en Corinto, las mujeres, pónganse, las que ya conocieron al Señor Jesús, pónganse un velo. ¿Por qué? Porque en Corinto las mujeres por cultura todas se cortaban el pelo. Las hebreas por cultura nunca se cortaban el pelo. Entonces cuando las de Corinto conocían al Señor Jesucristo, seguían yendo a la iglesia con el pelo corto, porque era su cultura.
Y San Pablo les decía, ustedes pónganse un velo para parecer a las que vienen de la descendencia de Cristo, a las hebreas. No es para nosotros ese texto, hermanas. Porque hoy en todo el mundo hay muchas culturas. No puedo yo aquí en Guatemala, por ejemplo, me voy a Sololá, a un departamento, Nevas, Quiché, a decirle a las hermanas de allá, miren, si ustedes reconocieron al Señor Jesucristo, cámbiense ese traje que tienen típico. Tienen que vestir como yo. No podemos hacer eso, hermana. Eso se llama discriminación racial, no solo. Tengamos cuidado. ¿Cómo condenamos nosotros a la gente? Y cómo después las personas no quieren venir a los pies del Señor por nuestra misma culpa, por no saber qué estoy hablando, qué estoy impartiendo. ¿Qué será que quiere el Señor? Que en lugar de vivir pensando solo en el más allá, hermanas, procuremos vivir como el Señor desea desde el más acá, desde aquí, desde la hora, para poder optar al más allá. ¿No será que eso quiere el Señor? ¿Nos aceptará el Señor alguna excusa, hermanas, como válida el día que nos presentemos delante de Él? ¿Qué excusa nos aceptará el Señor cuando nos presencia? Cuando venga por nosotros, sea en las nubes, sea que Él venga y traiga su ciudad acá a la tierra, o con una enfermedad o naturalmente. ¿Será que nos va a aceptar el Señor alguna excusa, hermanas? Estas y otras preguntas debemos hacernos. Autoevaluémonos constantemente de cómo estamos delante del Señor Jesucristo, pero a conciencia. Hagámonos preguntas a conciencia si estamos llevando la palabra del Señor a lo que Él quiere. Si vamos a llevar palabra, amadas hermanas, a los niños, por ejemplo, de un basurero, por ejemplo, de allá del corredor seco aquí en Guatemala, donde hay mucha hambre. Si vamos a llevar el mensaje de Jesucristo, llevando palabra del Señor, sí, pero también alimento, también abrigo. Leamos las bienaventuranzas, nos conviene, pero leámoslas con entendimiento y pidámosle al Señor discernimiento para ser responsables. Amadas hermanas, este no es un regaño, es un mensaje a conciencia, a su conciencia, para que aprendamos, para que entendamos cada día quién es Jesucristo. Quiere el Señor Jesucristo de nosotros. ¿Por qué nos envió a nosotros los humanos a continuar con su reino? ¿Será que el Señor Jesucristo va a continuar con esta tierra moribunda? Pero si nos han predicado durante toda la eternidad, de hace 2000 años, que se va a acabar el mundo. Bueno, el Señor Jesucristo prometió venir y va a regresar. Y allá en San Juan prometió que va a traer su nueva Jerusalén, su nueva tierra. Pero eso lo podemos dejar para otra enseñanza, porque creo que el tiempo, o tal vez ya las aburrí. Que el Señor me las bendiga. Sigamos esperando al Señor Jesucristo. Sea que venga
por nosotros en las nubes, que traiga su santa ciudad a la tierra, que venga a limpiar este planeta sucio y que le dé nuevamente vida. ¿Se recuerdan aquel texto? Y San Juan vio un cielo nuevo y una nueva tierra, y el mar había desaparecido. ¡Wow! Pero tenemos que hablar de esto en otra ocasión. El Señor me las bendiga, de verdad. Esto no es un regaño, es un mensaje a su conciencia. ¿Qué es lo que usted está escuchando? ¿A quién está siguiendo? ¿Es usted sierva de Jesucristo? ¿Discípulo de Jesucristo? ¿O discípulo de uno de los famosos de la televisión? De los grandes apóstoles y profetas que hacen milagros. ¿Es usted fan de esos hombres? Tenga cuidado. El Señor le bendiga. Hasta una próxima, si es que la hubiera. Con todo mi cariño para todas, amadas hermanas. De verdad, respeto mucho a mi Señor Jesucristo. A Él sea la honra y a Él sea la gloria por toda la eternidad. Gracias a todas, a las que se conectaron, a las que verán de repente en diferido el mensaje. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.